Hola, mi nombre es Miriam Aurora Perea y hoy voy a narrar la vida de Audrey Hepburn, que es una actriz belga y británica. Audrey Kathleen Ruston nació en Bruselas el 4 de mayo de 1929 y falleció el 20 de enero de 1993, más conocida artísticamente como Audrey Hepburn. Fue una actriz, modelo, bailarina y activista británica de la época dorada de Hollywood. Está considerada por el American Film Institute como la tercera mayor leyenda femenina del cine estadounidense y forma parte de la International Best Dressed List Hall of Fame. Después de actuar en varias películas británicas y protagonizar la obra de Broadway de 1951, Gigi interpretó el papel principal de Roman Holiday en 1953, el cual le valió un Oscar a la mejor actriz. Más tarde actuando en películas de éxito como Sabrina, 1954, Historia de una monja en 1959 y en Breakfast at Tiffany's, 1961. En Charada, 1963, en My Fair Lady, 1964 y Wait Until Dark, 1967. Recibió nominaciones a los premios Oscar, Globo de Oro y BAFTA y obtuvo un premio Tony por su actuación teatral en la obra Broadway de 1954, Ondina. Hepburn es una de las pocas personas que ha ganado un Oscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, así como la primera actriz en ganar un Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA por una sola actuación. Roman Holiday en 1954. Desde finales de los años 60 comenzó a actuar menos a medida que fue dedicando gran parte de su tiempo a contribuir con la organización UNICEF y a su familia. Colaboró con algunas de las comunidades más profundamente desfavorecidas de África, América del Sur y Asia entre 1988 y 1992. Fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad en reconocimiento a su labor como embajadora buena voluntad de UNICEF a finales de 1992. Un mes más tarde murió de cáncer a la edad de 63 años. Recibió su segundo Oscar de la Academia, en este caso el premio Jean Hersholt, por su labor humanitaria a título póstumo en la ceremonia de 1993. Biografía. Nacida como Audrey Kathleen Ruston en Ixelles-Elsen, un municipio de Bruselas, Bélgica, hija única de inglés Joseph Victor Anthony Ruston y de su segunda esposa, la baronesa Ella van Heemstra, una aristócrata neerlandesa que era hija del exgobernador de la Guayana neerlandesa, Surinam. El barón Arnold van Heemstra, el padre de la futura actriz, añadió más adelante el apellido de su abuela materna, Caterina, a la familia y su apellido se convirtió en Hepburn Ruston. Tenía dos hermanos por parte de madre, fruto de un primer matrimonio de su madre con el Jonkheer Hendrik Gustav Adolf Quarles van Hooft. Ella van Heemstra era descendiente del rey Eduardo III de Inglaterra y del consorte escocés James Hepburn, cuarto conde de Bothwell. El padre de Hepburn trabajó con una compañía de seguros en Gran Bretaña, lo cual significó que la familia tuvo la oportunidad de viajar a menudo entre Bruselas, Inglaterra y los Países Bajos.
Entre 1935 y 1938, Hepburn estudió en una academia privada femenina en Kent, Inglaterra. En 1935, sus padres se divorciaron y su padre, simpatizante nazi, abandonó a la familia. Ambos padres eran miembros de la Unión Británica de Fascistas a mediados de los años 30, según Unity Mitford, amiga de Ella Van Emstra y seguidora de Adolf Hitler. Audrey llamó más adelante a este hecho el momento más traumático de su vida. Mucho más tarde consiguió localizar a su padre en Dublín a través de la Cruz Roja. Desde entonces permaneció en contacto con él y lo apoyó financieramente hasta su muerte. En 1939 se trasladó con su madre y sus dos medio hermanos maternos a la casa de su abuelo Arnhem, Países Bajos. Pensaban que los Países Bajos era un lugar seguro para evitar al ejército nazi. Hepburn acudió al conservatorio de Arnhem entre 1939 y 1945, donde estudió piano y ballet clásico, que compaginaba con sus estudios escolares. Vida durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su juventud, Audrey vivió la Segunda Guerra Mundial primero en Bélgica y luego en los Países Bajos, de donde era originaria su madre. Para ocultar sus orígenes ingleses, la madre de Audrey la llamaba Ella Van Emstra, como ella, y la obligó a hablar neerlandés. Audrey hablaba perfectamente inglés, francés, neerlandés, italiano, alemán y español, nada más y menos que 6 idiomas. Estudió para ser bailarina, pero la mala alimentación durante la guerra hizo estragos en su constitución corporal, así que pese a seguir estudiando y practicando, se vio en la obligación de elegir una nueva profesión, que fue la de actriz. En 1944, Hepburn ya era una buena bailarina y durante esta época bailaba secretamente. El dinero que recaudaba lo donaba a la resistencia neerlandesa. Sobre esta época dijo más adelante: el mejor público que he tenido. No hacía ni un solo sonido al terminar mi actuación. Con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía el día D, las cosas de los Países Bajos empeorando drásticamente. Durante el invierno de 1944, los alemanes confiscaron los alimentos y combustibles de la población neerlandesa. Sin comida ni calor en los hogares, la gente moría de hambre y frío en las calles. Hepburn y muchos otros hacían harina a partir de tulipanes, con los que podían cocinar galletas y tartas. La ciudad neerlandesa de Arnhem fue devastada durante el bombardeo aliado, como parte de la fallida operación Market Garden. Su tío Otto van Limburg y un primo de su madre fueron fusilados como miembros de la resistencia. Su hermano Jan fue capturado y estuvo en un campo de trabajo. Las carencias alimentarias se hicieron patentes y Hepburn sufrió anemia y problemas respiratorios. En 1991, Hepburn dijo: tengo recuerdos. Recuerdo estar en la estación de tren viviendo cómo se llevaban a los judíos. Y recuerdo en particular a un niño con sus padres, muy pálido, muy rubio, usando un abrigo que le quedaba muy grande, entrando en el tren. Yo era solo una niña, observando a un niño. Hepburn también notó las semejanzas entre ella y Ana Frank. Tenían exactamente la misma edad que Ana Frank. Ambas teníamos 10 años cuando empezó la guerra y 15 cuando acabó. Un amigo me dio el libro de Ana en neerlandés en 1947. Lo leí y me destruyó. El libro tiene ese efecto sobre muchos lectores, pero yo no lo veía así, no solo como páginas impresas, era mi vida. No sabía lo que iba a leer. No he vuelto a ser la misma. Me afectó profundamente. Vimos fusilamientos, vimos a hombres jóvenes ponerse contra la pared y ser tiroteados. Cerraban la calle y después la volvían a abrir y podías pasar por ese mismo lugar. Tengo marcado
un lugar en el diario en cual Ana Frank dice que han fusilado a 5 rehenes. Ese fue el día en que fusilaron a mi tío. En las palabras de esta niña yo veía lo que aún sentía en mi interior. Esa niña que había vivido entre 4 paredes había hecho un reportaje completo de todo lo que había vivido y sentido. Vivían además en uno de los puntos neurálgicos de la guerra, en Arnhem, escenario de una de las batallas más cruentas del conflicto. Nos manteníamos con una rebanada de pan hecho con cualquier cereal y un plato de sopa aguada elaborada con una sola patata. Pero esos terribles años no eran de todo malos y Hepburn podría vivir algo en su niñez, siguiendo con los paralelismos con la vida de Anne Frank. Dice, el espíritu de supervivencia es muy fuerte en las palabras de Ana Frank. En un momento dice, estoy deprimida, y al día siguiente te habla de que quiere montar en bici. Ella es muestra de la infancia en terribles circunstancias. Una manera con lo cual Audrey Hepburn pasaba el tiempo era dibujando. Algunos de sus dibujos pueden verse hoy en día. El país fue liberado por las fuerzas aliadas y la Administración de las Naciones Unidas pasa al auxilio y rehabilitación. Hepburn dijo en una entrevista que entonces se comió un paquete entero de leche condensada y se puso enferma por el exceso de azúcar. Estas experiencias contribuyeron a que Audrey Hepburn estuviera siempre al lado de UNICEF durante el resto de su vida. En 1945, al finalizar la guerra, Hepburn abandonó el conservatorio de Arnhem y se mudó a Ámsterdam, donde tomó clases de ballet con Sonia Gaskell. En 1948 se fue a Londres y siguió estudiando ballet, esta vez de mano de la reconocida Maria Rambert, profesora de Václav Nijinsky, uno de los mayores bailarines de la historia de la danza. De vez en cuando, Hepburn le preguntaba a Rambert sobre su futuro, a lo que ella le respondía que podría seguir allí y tener una gran carrera, pero el hecho de que fuera relativamente alta, 1,69 m, sumado a su delgadez a causa de la malnutrición durante la guerra, no le permitía tener un buen futuro como primera bailarina. Pero Hepburn quería sobresalir, así que confió en su mentora e intentó actuación. Además, la situación económica de la familia Hepburn no era lo que se permitía continuar con sus estudios y Audrey necesitaba dinero. Se replanteó el empezar a actuar ya que esta profesión estaba muy bien pagada. Rambert dijo después sobre Hepburn, era una estudiante maravillosa. Si hubiera seguido, podría haberse convertido en una bailarina excepcional. Al hambre de la guerra y a las miserias afectivas se sumó el perfeccionismo de la disciplina de la danza, lo que derivó en una anorexia nerviosa que siempre se esforzó por ocultar en sus memorias. José Luis Vilallonga afirma que sus almuerzos no pasaban de un ala de pollo y una hoja de lechuga. Su hijo Sin declaró que llegó a comer galletas de perro para combatir el hambre. Primeros años de actriz. Su primera película de Hollywood fue la mítica Vacaciones en Roma, de William Wyler, donde era una princesa decidida a pasar un día como una turista normal en la ciudad eterna, donde recibe la interesada ayuda de un intrépido periodista encarnado en Gregory Peck. En Audrey no había ni pizca de mezquinidad ni de egoísmo, tenía muy buen carácter y supongo que la gente se daba cuenta de eso. No era chismosa, ni traidora, ni mezquina, ni ambiciosa, características que tanto abundan en este negocio. Es fácil querer a Audrey, comentó Peck.
Por este trabajo, la actriz se convirtió en una celebridad internacional y obtuvo un merecido Oscar a la mejor actriz. Vacaciones en Roma. En un primer momento, los productores querían a Elizabeth Taylor para el papel protagonista, pero el director William Wyler quedó impresionado por la prueba de cámara de Audrey, en la cual se dejó la cámara quieta y se le empezaron a realizar una serie de preguntas a la actriz, que no sabía que la cámara le estaba grabando. Sus respuestas y sinceridad demostraron su enorme talento y Wyler no dudó en contratarla. Wyler dijo: «Tiene todas las cosas que busco: encanto, inocencia y talento. Además, es muy divertida. Es absolutamente encantadora». No dudamos en decir que es nuestra chica. Su compañero de reparto, Gregory Peck, ya era una estrella consagrada y en el póster de la película su nombre tenía más importancia que el presentado a Audrey Hepburn. Cuando acabó el rodaje, Peck llamó a su agente e hizo que le dieran la misma importancia a los dos nombres. Peck predijo que ella ganaría el Oscar. Ambos, Hepburn y Peck, conectaron tanto durante el rodaje, incluso hubo rumores de que tuvieron una relación amorosa, rumores desmentidos por ambos. Sin embargo, Audrey añadió: «En realidad, sientes algo de amor por tu pareja en la película. Si vas a interpretar un romance, tienes que sentirlo. No lo puedes hacer de otra manera, pero no lo lleves más allá del plató». Debido al gran éxito de Vacaciones en Roma, Hepburn fue portada de la revista Time el 7 de septiembre de 1953. Su interpretación recibió alabanzas de los críticos, aunque no es precisamente una recién llegada al mundo de la interpretación. Audrey Hepburn, la actriz belga que se mete en la piel de la princesa Anne, está espléndida, bellísima, alternando sus escenas de la realeza y las más infantiles durante su búsqueda de placeres básicos y del amor. Aunque sonríe al final de la película, ella sigue siendo una persona lamentablemente sola que hace frente a un futuro difícil. Hepburn se refirió en el futuro a Vacaciones en Roma como su película más querida, ya que fue la que le hizo una estrella. Después de los 4 meses de rodaje de Vacaciones en Roma, viajó a New York para seguir con las funciones de Gigi. Antes de incorporarse el rodaje de Vacaciones en Roma, Audrey estuvo actuando en el musical en Los Ángeles y San Francisco. Esto fue posible ya que tenía un contrato con Paramount que le permitía tener 12 meses entre película y película para dedicarse al teatro. Durante los siguientes años protagonizó clásicos como Dos en la carretera, Cómo robar un millón, Una cara con ángel, My Fair Lady en 1964, el famoso musical multioscarizado y el que se considera el papel de su carrera, la Holly Golightly de Breakfast at Tiffany en 1961. Pero para Hepburn su mejor papel fue sin duda el de la hermana Lucas en Historia de una monja. Ese papel, el conocer a su protagonista real, las similitudes. Ambas eran belgas y habían sufrido la guerra. Hizo que Audrey recapacitara mucho y se entregara más a sus labores humanitarias. Audrey, con su glamour y belleza, demostró en Vacaciones en Roma que también valía como actriz y con su I Wanna Say Thank You Too recibió el Oscar a la mejor actriz, el único que recibiría en toda su carrera. Estrella de Hollywood. Después de Vacaciones en Roma, trabajó con Humphrey Bogart y William Holden en la comedia romántica de Billy Wilder, Sabrina. Audrey fue envidiada al diseñador Hogarth de Givenchy para que decidiera su vestuario en la película.
Cuando le dijeron a Givenchy que Miss Hepburn venía a verlo, pensó en Katharine Hepburn, no en Audrey. En un primer momento rechazó vestirla, pero al final rectificó. Audrey y Givenchy mantuvieron una fuerte amistad durante el resto de sus vidas. Durante la filmación de Sabrina, Audrey y William Holden mantuvieron una relación amorosa. Su papel de Sabrina le valió una nominación al Oscar, premio que finalmente fue a parar a manos de Grace Kelly. En 1954, Hepburn volvió a los escenarios para protagonizar Undine de Jean Giraudoux, junto al que más tarde sería su marido, Mel Ferrer. Siguió protagonizando la obra durante el resto del año. Ese mismo año recibiría el Globo de Oro a la mejor actriz y el Oscar por su papel en Vacaciones en Roma. 6 semanas después de recibir el Oscar, Hepburn recibió el premio Tony por su obra Undine, convirtiéndose así en una de las 3 únicas actrices en ganar el Oscar y el Tony el mismo año. Las otras 2 son Shirley Booth y Helen Bernstein. Siendo ya una de las actrices más taquilleras de Hollywood, Audrey Hepburn contó con compañeros de reparto de la talla de Humphrey Bogart, Sabrina, Fred Astaire, Fanny Face, Maurice Chevalier, Gary Cooper, Love in Afternoon y muchísimos más. Muchos de estos actores se convirtieron en personas muy cercanas a la actriz. Rex Harrison la llamó su principal dama. Hepburn se hizo muy amiga de la bailarina británica Kay Kendall, que era la mujer de Harrison. Cary Grant amaba el sentido del humor de Hepburn. Todo lo que pido por Navidad es otra película junto a Audrey Hepburn, dijo una vez, y Gregory Peck se convirtió en uno de sus amigos más íntimos. Después de la muerte de la actriz, Peck fue a la cámara y recitó su poema favorito. Algunos creen que Audrey y Humphrey no mantuvieron su amistad, pero era falso. Como ella después diría, a veces los tipos más duros resultan ser los más sensibles, como Bogey lo es conmigo. En 1957 actuó en Una cara con Ángel, una de las películas favoritas debido a que conseguiría bailar con Fred Astaire. A esta la siguió Historia de una monja, uno de sus papeles más dramáticos y atrevidos. Sobre este papel, Films in Review dijo: su papel callará a todos los que dijeron que es solo un símbolo de mujer sofisticada. Su interpretación de la hermana Luke es una de las mejores actuaciones del cine. Audrey recibió una nominación a los Oscar por este papel. Simone Signoret fue la agraciada con el galardón en esta ocasión. Breakfast at Tiffany. Su interpretación de Holly Golightly en Breakfast at Tiffany's la convirtió en un icono del cine americano. Ella definió su papel como el más jazz de su carrera. Cuando fue interrogada sobre su nuevo papel, dijo: soy introvertida. Actuar para ser una chica extrovertida es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. El elegante vestuario que usó en la película estaba diseñado por Givenchy. Además, se puso mechas rubias en el cabello, look que también conservó fuera de la pantalla. Este papel, sin lugar a dudas, es el más popular de su carrera. Estaba originalmente pensado para Marilyn Monroe. Truman Capote, el autor de la novela en que se basaba la película, además de guionista, era un gran amigo de la polémica actriz. Cuando Marilyn rechazó el papel debido a que quería dejar de interpretar a chicas ingenuas y este le llegó a Audrey, el personaje de Holly sufrió varios cambios. Entre ellos, el personaje dejaba de ser bisexual para ser heterosexual. Además, su trabajo de prostituta de lujo queda mucho más difuso y en ningún momento se hace la más mínima referencia a este hecho.
Su magnífica interpretación recibirá otra nominación a los Oscar, pero el premio fue a parar a la italiana Sofía Loren por 2 mujeres. Hepburn se había estabilizado como una de las actrices más populares en Hollywood. En 1963 le cantó el feliz cumpleaños al presidente Kennedy, como Marilyn Monroe había hecho un año antes. A pesar de todo ello, Audrey vivió una vida mucho más reservada y humilde que la mayoría de las estrellas hollywoodenses, como demuestra el hecho de que viviera en casas, no en mansiones, y que cultivara su propio huerto, además de su vocación por UNICEF y sus múltiples viajes humanitarios a África. My Fair Lady, con Shirley MacLaine, protagonizó en 1961 La calumnia, dirigido por William Wyler, uno de sus trabajos más complicados y polémicos al tratar el tema del lesbianismo. William Wyler, para recibir la aprobación de la Motion Picture Production Code, cortó gran parte del material en que se hacía referencia implícita o explícita a la homosexualidad de Martha, el personaje interpretado por MacLaine. Tal vez debido a la censura de la época, la película y la actuación de Hepburn pasaron prácticamente inadvertidas tanto por la crítica como por el público. En 1963 protagonizó junto a Cary Grant Charada, excelente parodia de las películas de suspense de Alfred Hitchcock. A este papel lo siguió My Fair Lady, de George Cukor, de la que se dijo que era la película más esperada desde Lo que el viento se llevó. Eligieron a Audrey como protagonista por encima de la por entonces desconocida Julie Andrews, quien había protagonizado el mismo papel en el musical de Broadway. La decisión de no contar con Andrews se tomó antes de contratar a Hepburn, quien en un principio rechazó el papel y pidió que se lo dieran a Julie Andrews. Pero cuando se enteró de que iba a ir a manos de Elizabeth Taylor, quien también competía por ser la protagonista del film, lo aceptó. Los productores estaban de acuerdo en que Hepburn era la opción perfecta. La polémica elección de Hepburn sobre Andrews también provocó la ira del actor Rex Harrison, quien había actuado junto a Andrews en la obra musical original. Harrison se encontraba molesto con la decisión del papel de Eliza, alegando: se supone que Eliza Dodd-Light se sintiera incómoda en los bailes europeos. La maldita Audrey jamás ha pasado su vida fuera de los bailes europeos. Harrison, en una entrevista después, se arrepintió de lo dicho, y cuando le preguntaron quién fue su mejor acompañante durante su carrera, sin pensarlo, dijo: Audrey Hepburn. Juliette Andrews tenía que firmar Mary Poppins, que fue estrenada el mismo año que My Fair Lady. En un primer momento se decidió que Audrey Hepburn rodaría las escenas musicales de la película, pero no las cantaría. De eso se encargaba Marnie Nixon, quien dobló todas sus canciones, pero aún así Hepburn grabó las canciones. En el montaje final de la película se optó por las de Marnie Nixon, que también están recogidas en los CD, y no las de Hepburn, que están presentes en documentales y material extra en los DVDs. Solo varios números pertenecen a la actriz, como Just You Wait o I Could Have Danced All Night. Cuando le preguntaron por los cambios de voz de los números musicales de la película, simplemente respondió: se notaba, ¿no? Y ahí estaba Rex, grabando para todas sus canciones mientras actuaba. La próxima vez, y no dijo más. Dejando a un lado el doblaje, la actuación de Audrey era excelente. Audrey Hepburn está magnífica. Ella es la Eliza que se recordará, dijo Jeanette Ringgold, crítico de cine.
La polémica sobre el reparto de la película alcanzó su cenit en la temporada de los Oscar de 1964 hasta 1965, cuando Audrey no estaba nominada por su papel Eliza, pero sí lo estaba Julie Andrews por Mary Poppins. Los medios hicieron referencia a la rivalidad entre las dos actrices, cuando incluso ellas mismas la negaban. El Oscar finalmente recayó en Julie Andrews. Audrey Hepburn, la actriz que ha presentado más veces el premio Oscar a la mejor película durante la ceremonia de entrega, 4 en total. Matrimonios, familia y últimos papeles. Hepburn estuvo casada en 2 ocasiones. La primera con el actor Mel Ferrer, con el que tuvo un hijo, Sim, que actualmente gestiona la fundación Audrey Hepburn Childhood, y la segunda con Andrea Dotti, un médico italiano con quien tuvo su segundo hijo, Luca. El padrino de Sim es el autor escocés A. J. Cronin. Hepburn confesó que el fracaso de estos 2 matrimonios les hizo sufrir mucho, en los que en los últimos años mantuvo una relación con Robert Walters, viudo de Merle Oberon, un neerlandés con el que compartía labores humanitarias y su gusto por las cosas sencillas. A partir de 1967, después de 15 años de éxitos sobresalientes en el cine, comenzó a participar en películas únicamente de forma ocasional. Hay que destacar el thriller Wait Until Dark en 1967, donde encarnaba a una mujer ciega acosada por criminales, y Robin y Marian en 1976 con Sean Connery. Su último papel lo interpretó en 1988 en la película Always, de Steven Spielberg, donde daba vida a un ángel, poco antes de ser nombrada embajadora especial de UNICEF. Su última aparición en el cine se produjo en 1989. Desde entonces y hasta su muerte en 1993, Hepburn colaboró activamente con UNICEF, convirtiéndose en la embajadora de buena voluntad. Defunción. Falleció debido a un cáncer de colon en su casa de Tolochenaz, en Suiza, el 20 de enero de 1993 a los 63 años de edad. Ese mismo día, Elizabeth Taylor dijo que Dios estará contento de tener un ángel como Audrey con él. A pesar de que nunca hizo ostentación de joyas y rechazó la imagen de la marca de la joyería Tiffany, la que había popularizado el desayuno con diamantes, le dedicó un escaparate con la frase My Huckleberry Friend de la canción Moon River. Filmografía. Dash in Seven Lessons, 1948, documental. Monte Carlo Baby, 1951. One Will Oat, 1951. Young Wife's Tale. Risa en el paraíso, oro en barras. En 1952, The Secret People. En 1953, Roman Holiday. Sabina en 1954, Guerra y Paz en 1956, Love in the Afternoon 1957, Funny Face, Meyer Lynn, Historia de una monja en 1959 y Mansiones Verdes. Los que no perdonan en 1960, The Children's Hall en 1961, Breakfast and Tiffany también, Charada en 1963 y My Fair Lady en 1964. Paris When It Sightless
en 1964, How to Steal a Million, 1966, Wait Until Dark, 1967 y Two for the Road, 1967 también. En 1976, Robin y Marian, Lazos de Sangre en 1979 y en 1981 The Whole Logue y Always en 1989. Premios Oscar. En 1954 fue la ganadora de Mejor Actriz en Vacaciones en Roma y estuvo 4 veces nominada en 1955 en Sabrina, en 1960 en Historias de una monja, en 1962 en Breakfast at Tiffany's y en 1968 Sola en la oscuridad. Luego ganó un premio llamado Premio Humanitario de Jean Hersholt en 1992. Ganadora de premios Globo de Oro en la película Actriz Favorita del Mundo, en Vacaciones en Roma, como hemos comentado, y luego estuvo también nominada 8 veces más en Mejor Actriz en Guerra y Paz, que es un drama, en Historia de una monja también es un drama, nominada, comedia Love in the Afternoon, Breakfast at Tiffany's, Charada, My Fair Lady, 2 en la carretera y Sola en la oscuridad, nominada también. En el año 1959, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, tuvo el premio Zulueta de Interpretación Femenina en la película Historia de una monja y ganó este premio. Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y estrella en el Paseo de la Fama en el 1650 de Bean Street. Premios BAFTA. Nominada en Sabrina, Guerra y Paz y ganadora en Vacaciones en Roma, Historia de una monja y Charada. Premios Golden Laurel. Primer puesto en Love in the Afternoon a la mejor interpretación femenina en comedia. Segundo puesto en Historia de una monja en mejor interpretación dramática femenina. Tercer puesto en Charada, mejor interpretación femenina en comedia. Premios David Di Donatello. En 1960, mejor actriz extranjera en Historia de una monja, ganadora. En 1962, mejor actriz extranjera en Desayuno con diamantes, ganadora. Y en 1965, mejor actriz extranjera, My Fair Lady, ganadora. Tuvo muchísimos reconocimientos aparte de todos estos. Y esto es lo que hoy les hemos contado de esta gran actriz, Audrey Hepburn, narrado por Miriam Aurora Perea. Espero que hayan sido de su agrado. Un saludo.